Florentino Pérez va con todo. 85 millones por Joko Gvardiol y el Real Madrid prepara el golpe más salvaje del mercado para reconstruir su defensa. Nilson del canal El Madridista aquí, y atentos porque lo que se está moviendo alrededor del nombre de Joko Gvardiol no es humo cualquiera, no es una simple especulación de verano, no es una portada inventada para vender periódicos. Estamos hablando de un futbolista que lleva muchísimo tiempo dentro del radar del Real Madrid y que ahora vuelve a aparecer en el momento exacto en que el club necesita una transformación profunda en la línea defensiva. Y sinceramente, madridistas, si esto termina ocurriendo, yo creo que estaríamos delante de una de las mejores operaciones estratégicas del nuevo proyecto blanco. Porque el Real Madrid sabe perfectamente que el ciclo defensivo que dominó Europa durante años está entrando en una transición inevitable. Y no se trata solamente de reemplazar nombres. Se trata de construir una nueva identidad defensiva. Una defensa moderna, agresiva, rápida, técnica y preparada para competir durante una década. Y ahí es donde aparece Gvardiol como una pieza absolutamente diferencial. Muchos recordarán que antes de ir al Manchester City, el nombre de Gvardiol ya estaba vinculado al Real Madrid. El club lo seguía desde su explosión en el RB Leipzig y especialmente después de aquel mundial impresionante con Croacia. Pero en ese momento apareció el City con toda su potencia económica y Guardiola terminó llevándose al jugador. Sin embargo, hay historias en el fútbol que nunca terminan del todo. Y esta parece ser una de ellas. Porque ahora el contexto es completamente distinto. El Real Madrid está entrando en una nueva era. Hay una revolución silenciosa dentro del club. Y Florentino Pérez entiende algo que para mí es clave. El fútbol actual exige defensores capaces de hacer mucho más que defender. Hoy los grandes equipos necesitan futbolistas que puedan iniciar jugadas, romper líneas, corregir espacios enormes y además adaptarse tácticamente a diferentes funciones dentro del sistema. Y Gvardiol cumple absolutamente con todo eso. Estamos hablando de un central zurdo, algo ya extremadamente valioso en el mercado. Pero además tiene la capacidad de jugar como lateral izquierdo, incluso como defensor híbrido en salida de balón. Eso le da al entrenador una cantidad brutal de variantes tácticas. Y si pensamos en el futuro inmediato del Real Madrid, esto tiene muchísimo sentido. Porque el equipo necesita renovar energía atrás. Necesita piernas jóvenes. Necesita velocidad defensiva. Necesita contundencia. Pero también necesita personalidad. Y una de las cosas que más me impresionan de Gvardiol es precisamente eso, la personalidad que tiene para jugar partidos grandes. No estamos hablando de un chico que viene de una liga menor sin experiencia. No. Estamos hablando de un futbolista que ya jugó Bundesliga, Premier League, Champions League y Mundial con la camiseta de Croacia siendo protagonista absoluto. Y eso, madridistas, pesa muchísimo. Hay jugadores jóvenes que parecen promesas. Y hay otros que, siendo jóvenes, ya parecen veteranos. Gvardiol pertenece a ese segundo grupo. Con apenas 24 años, ya tiene una experiencia competitiva que muchos defensores alcanzan recién a los 29 o 30. Ha enfrentado delanteros de élite. Ha jugado bajo presión máxima. Ha convivido con la exigencia táctica de Guardiola. Y eso también es importantísimo. Porque jugar en el Manchester City no es fácil para ningún defensor. Allí los centrales tienen que pensar el juego constantemente. Tienen que defender lejos del área. Tienen que participar en construcción. Tienen que corregir espacios gigantescos. Y si sobrevives a eso, sales muchísimo más completo como futbolista. Por eso yo veo esta posible operación con muchísimo optimismo. Y ojo, porque aquí hay otro detalle muy importante. El Real Madrid no está buscando solamente un jugador bueno para hoy. Está buscando un líder para los próximos años. Y yo sinceramente creo que Gvardiol tiene perfil de líder defensivo. Tiene presencia. Tiene carácter competitivo. Tiene intensidad. Y además transmite seguridad. Incluso cuando el City ha tenido problemas defensivos esta temporada, él muchas veces fue de los pocos que mantuvo regularidad. Sí, es verdad que sufrió una lesión seria. Y evidentemente eso genera ciertas dudas. Nadie puede ignorarlo. Pero también creo que hay que analizar el contexto completo. El fútbol moderno está lleno de jugadores que han vuelto más fuertes después de lesiones importantes. Y en el caso de Gvardiol, su edad juega muchísimo a favor. Tiene margen físico para recuperarse plenamente y volver a su máximo nivel. Además, el Real Madrid tiene uno de los mejores departamentos médicos y de recuperación del mundo. Y cuando el club apuesta 85 millones por un futbolista, no lo hace improvisando. Hay estudios físicos, análisis médicos, seguimientos permanentes. Florentino no mueve una cifra así por impulso emocional.
Y yo les digo algo más. Si el Madrid realmente acelera por Guardiola, es porque dentro del club consideran que puede convertirse en el eje de la defensa durante muchos años. Y honestamente, viendo el panorama actual del mercado, yo estoy completamente de acuerdo. Porque encontrar un defensor joven, zurdo, rápido, fuerte físicamente, técnicamente brillante y además con experiencia en élite, eso prácticamente no existe. Es un perfil rarísimo. Y justamente por eso el Manchester City no quiere ni escuchar hablar de venderlo. En Inglaterra ya hay muchísimo nerviosismo con este tema. Los periodistas cercanos al City están mostrando preocupación real. Porque saben que perder a Guardiola no sería simplemente perder un defensor. Sería perder una pieza estratégica del futuro del equipo. Muchos medios ingleses incluso están hablando de alarma dentro del entorno Citizen por el interés del Real Madrid. Y es lógico. Porque cuando el Madrid entra de verdad en una operación, el impacto emocional es enorme. El escudo pesa. La historia pesa. Y muchos jugadores terminan soñando con vestir de blanco. Además, imaginad lo que significaría para el madridismo ver a un defensor como Guardiola junto a toda la nueva generación del equipo. Un futbolista joven pero ya curtido en batallas grandes. Un jugador capaz de darle equilibrio a una defensa que tantas veces sufrió esta temporada por lesiones, falta de continuidad y problemas estructurales. Yo sinceramente creo que encajaría perfecto en el nuevo Real Madrid. Perfecto. Y ojo porque esto también está generando muchísimo ruido positivo en Croacia. Allí ven esta posibilidad como un salto gigantesco en la carrera del jugador. La prensa croata entiende que llegar al Real Madrid sería la confirmación definitiva de Guardiola como uno de los grandes defensores del fútbol mundial. Y muchos aficionados croatas están ilusionados con verlo convertirse en referencia absoluta del club más grande del planeta. Porque no nos engañemos, una cosa es ser importante en el City. Y otra completamente distinta es triunfar en el Real Madrid. Aquí la presión multiplica todo. Aquí no basta con jugar bien. Aquí tienes que dominar Europa. Y justamente por eso creo que Guardiola tiene el perfil mental adecuado para asumir ese desafío. Pero quiero saber vuestra opinión, madridistas. ¿Pagaríais esos 85 millones por Guardiola? ¿Creéis que puede convertirse en el nuevo líder defensivo del Real Madrid? ¿O pensáis que el club debería apostar por otro perfil? Dejad vuestro like si vosotros también queréis ver a Guardiola vestido de blanco. Suscribíos al canal porque se vienen noticias muy fuertes sobre el mercado del Madrid y dejad vuestro comentario porque voy a estar leyendo absolutamente todo. Hay algo que mucha gente todavía no está entendiendo sobre esta posible legada de Guardiola ao Real Madrid. Não estamos hablando unicamente de fichar a um grande defensor. Estamos hablando de fichar a um jogador que pode cambiar completamente a estrutura competitiva do equipo durante os próximos anos. Porque o problema defensivo do Madrid não ha sido solamente individual, ha sido coletivo. Durante muitos momentos de la temporada vimos o equipo partido, uma linha defensiva obrigada a correr hacia atrás constantemente. Centrales expostos em campo aberto y laterales sofrendo muchísimo em transição. Justamente aí é donde Guardiola pode convertir-se em uma solução gigantesca. Por quê? Porque tiene uma característica que não se compra facilmente, capacidade de corrigir errores ajenos. Eso é esse nível elite. Há defensores que cumprem. Há defensores que sostienen sistemas inteiros. Guardiola pertenece a essa categoria de futbolistas que permitem que o equipo jogue mais arriba, mais agressivo com maior tranquilidade. Sua velocidade para retroceder, sua leitura tática sua capacidade física lhe permitem cobrir espaços enormes. Em o futebol moderno eso vale ouro puro. Imaginade por um momento ao novo Real Madrid jogando com linhas mais adelantadas com pressão alta, com laterais soltando-os ao ataque com Guardiola liderando as coberturas defensivas. Eso cambia totalmente a dinâmica do equipo. Ademais há outro detalhe tático importantíssimo. Sua salida de balão. Madridistas, o Real Madrid necessita melhorar muchísimo em la construção desde atrás. Em partidos grandes europeus se notó. Muitas vezes o equipo sofrió para progresar limpio baixo pressão. Guardiola aí marca diferencias enormes. Tiene personalidade para receber, tiene condução, rompe linhas com passe vertical ademais sabe acelerar jogadas quando encontra espaços. Eso não é casualidade, eso é escuela Guardiola. Ao que alguns aficionados do Madrid sentem rechazo por qualquer jogador que venga do City, e eu sinceramente creio que em este caso seria uma vantagem brutal.
Porque Lega com conceptos táticos avançadíssimos. Lega acostumado à máxima exigência. Lega dispôs de competir em um entorno onde cada erro se castiga duramente. Eso pode hacer que la adaptación ao Real Madrid se muchísimo mais rápida. Ademais, hay una cuestión que para mí tiene muchísimo peso Y de la que Casina D está hablando. La personalidade competitiva de Gvardiol encaixa perfeitamente com o ADN madridista. É esse um jogador frio baixo presión. No se esconde. No desaparece em partidos importantes. Eso em El Bernabéu é esse fundamental. Porque o estádio do Real Madrid pode convertir a um jogador bueno em leyenda, o destruir mentalmente a qualquer que não tenha caráter suficiente. Eu sinceramente creio que Gvardiol tiene essa mentalidade fuerte que exige este escudo. Cuidado, porque Florentino Pérez leva anos trabalhando justamente em este tipo de perfis. Futbolistas jovens sim, pero jovens preparados para competir e mesmo ao máximo nível. Lo vimos com Bellingham. Lo vimos com Camavinga. Lo vimos com Tchouaméni. Lo vimos incluso com Arda Güler pensando a futuro. O Madrid no quiere reconstruções lentas. Quiere dominar a Europa continuamente. Para eso necessitas futbolistas jovens pero mentalmente maduros. Exatamente como Gvardiol. Ademais, pensemos também em lo que significaria para o vestuário. Porque muitas vezes os grandes fichagens não solamente elevam o nível dentro do campo. Também genera impacto psicológico em el grupo. Se lega um central de 24 anos considerado um de los melhores defensores do mundo, o mensagem é esse claríssimo. O Real Madrid não pensa baixar o nível nem um solo centímetro. Ao contrário, quer volver a construir uma defesa imperial. Honestamente e ovel a Gvardiol como futbolista capaz de marcar uma época em El Bernabéu. Não digo esto por exagerar. Lo digo porque reúne condições extremadamente difíceis de encontrar hoje em el mercado. Defensores jovens realmente completos quase não existem. Muitos tienen físico pero no salida de balão. Outros tienen técnica pero sofrem defensivamente. Outros são rápidos pero taticamente desordenados. Gvardiol, em câmbio, tiene o equilíbrio raríssimo para a Sueda. Em cima tiene hambre competitiva. Porque há outra realidade que também devemos dizer. Muitos futbolistas suenan conjugar em el Real Madrid incluso depois de estar em grandes clubes. Porque o Madrid representa outra dimensão histórica. Outra pressão. Outra exposição mundial. Não me surpreenderia absolutamente nada que Gvardiol veja esta oportunidade como o grande salto definitivo de sua carreira. Mientras tanto, em Manchester o ambiente empieza a calentar-se muchísimo. Há periodistas ingleses dizendo que perder a Gvardiol seria um golpe devastador para a planificação deportiva do City. Alguns incluso estão criticando a possibilidade de que o clube negocie com o Real Madrid. La preocupação é essa lógica. Porque o City sabe perfeitamente lo difícil que seria encontrar um reemplazo similar. No há muitos defensores assim em el mercado. No los hay. Ademais existe outro factor importante. Guardiola considera a Gvardiol uma pieza adaptável a múltiplos sistemas. Perder jogadores versátiles sempre afeta muchísimo a treinadores tão obsessivos taticamente. Por isso esta história todavia tiene muchísimos capítulos por delante. Pero os digo algo claramente madridistas. Se esta operação se concreta, o Real Madrid estaria dando um golpe de autoridade brutal ao futebol europeu. Porque não seria solamente fichar um gran nombre. Seria assegurar presente y futuro defensivo ao mesmo tempo. Sinceramente, vendo como evoluciona o futebol moderno. E eu prefiro 1000 vezes que o clube invierta fuerte em um defensor de élite jovem antes que gastar fortunas em soluções temporais. Porque as grandes épocas do Real Madrid sempre começaram desde defensas sólidas. Sempre. Creio que Florentino lo sabe perfeitamente. A hora que quero leeros outra vez madridistas. Crees que Gvardiol pode convertir-se em um novo jefe de la defensa blanca? O lo pondríais como central ou aprovecharíais também sua capacidade para jogar por esquerda? Pensais que esos 85 milhões estão justificados em el mercado actual? Dejad vuestro like. Suscribios agora mesmo se todavia não formais parte de esta família madridista activad o sininho que está aparecendo em pantalla porque se viene notícia enormes do Real Madrid.